lamento tener esa voz invernal, pero no tenía otra en casa y la respuesta. Básicamente hoy lo que queremos hacer, como conocéis por la convocatoria, es presentaros y entregaros lo que entendemos es el primer código ético de marketing que hay en España, entendiendo como código que abarca todo marketing, es decir, esto no es un código sectorial de promociones o de política de precios, no, es de todo. Los que nos venís siguiendo desde los medios desde hace unos 5 o 6 años, sabéis que en la Asociación de Marketing iniciamos un recorrido pasando de un club de dirigentes de marketing a una asociación de marketing de España en la que queríamos desarrollar, lo puedo llamar en términos marketing, productos que hablaran, que justificaran lo que queríamos ser. Queremos ser un referente para decirle a la sociedad hasta qué punto creemos, sabemos que es importante el marketing y su consideración y por tanto de sus profesionales. 2, ayudar a los profesionales de marketing para que tengan instrumentos mejores, distintos, complementarios a los que tienen en su oficina, en su ordenador. Dentro de esa estrategia ha habido el índice de expectativas de los directores de marketing que vos habéis publicado semestralmente, el informe AMEX anual, los premios nacionales, jornadas, etcétera, etcétera, pero situándonos en el siglo XXI, aunque algunos, yo, vengados del 20, pero situándonos, digo, en el 21, nos faltaba algo que creíamos importante, que era un código ético. No porque esté de moda, no porque quede bien, sino porque estamos convencidos que la sociedad y el consumidor han cambiado y mucho, y que el profesional o la empresa que no sea consciente de ello, que no lo incorpore a su marketing mix, probablemente está cometiendo un tremendo error, que esto no va de responsabilidad social solamente, ni de patrocinar colegios en algún sitio de África, ni de todas esas cosas que luego al final parecen quedar tan bonito de una parte del precio de ese producto lo dedicaremos a, etcétera, etcétera. Eso no es para nada lo que nosotros entendemos prácticas en marketing que respondan a un código ético de comportamiento, de sostenibilidad, de responsabilidad. Nos da la sensación de que la visión corta, la visión estrecha, conduce a muchos más errores que aciertos, pero que la ancha, la que queremos proponer desde la asociación, probablemente contribuya y mucho a lo que de verdad para nosotros es un leitmotiv. Estamos convencidos, porque lo estamos viendo practicar, que el buen marketing conduce a los buenos resultados, no al revés. Entonces, ese buen marketing en el siglo XXI, en el año 14, entre otras muchas cosas, tiene que tener una situación, un planteamiento cara al entorno y cara a sus consumidores, usuarios, destinatarios del servicio que realmente respondan a sostenibilidad, responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, para hacerlo, además de ganas, necesitábamos un socio que tuviera capacidad de ayudarnos desde muchos puntos de vista. Y lo encontramos en una consultora que sabe mucho de esto, que es quiero salvar el mundo haciendo marketing, y nos pareció, no por el nombre, sino por el contenido, que eran los perfectos partners para esta aventura, donde teníamos algún referente, el código ético de la AMA, etcétera, etcétera, pero no teníamos nada cercano y tampoco queríamos copiar. Queríamos hacer algo que luego lo explicarán en más detalles. No son las tablas de los 10 mandamientos, no somos el Tribunal de Justicia de la Haya, ni mucho menos. Somos simplemente gentes que sugerimos comportamientos responsables a los departamentos de marketing de las empresas. Para hacerlo bien, hemos traído a un experto. Joan Fontdona, ¿es así? Joan, sí. Joan, bien. Es él, lo digo de verdad, el experto en este tema en este país. Él, habéis visto en la convocatoria, es un montón de cosas en el IES de Barcelona, pero además de todas esas cosas, es responsable de la dirección de una serie de organismos que en el fondo lo que están buscando es lo mismo que buscamos nosotros. El EBN España, el Management Board de Avis, etcétera, etcétera. Repito, para nosotros, y lo digo muy de verdad, es el experto.
En la intervención luego hablará Víctor Conde, que es director general de la asociación. Le conocéis, se incorporó con nosotros el verano pasado y desde enero es director general, y antes ha tenido muchas experiencias de marketing, productos de gran consumo, medios de comunicación, y también tiene una agitada, o no lo sé, vida en las universidades. Lo digo porque en las universidades todo es agitado últimamente, y fundamentalmente para nosotros es el director general de la asociación. Y por último, pero no la última, Sandra Pina, que ha sido la responsable desde Quiero Salvar el Mundo haciendo marketing, y es además socia, directora de innovación, etcétera, etcétera, pero que no solo es una, teórica de la consultora, es que ha trabajado en Danone y en Kellogg's y sabe que todas estas cosas funcionan como funcionan en las empresas, o funcionaba como funcionaba. De mi parte, nada más, dar paso a Joan y esperar que en 1 hora y media esté todo concluido, incluyendo un turno de preguntas, respuestas, debate, que haremos al acabar la intervención de Sandra. Cuando quieras, Sandra. Pues muchas gracias por la presentación, por la invitación, por la presentación. El currículum que ha mencionado Pedro está muy bien, pero sobre todo soy amigo de Quiero y ahora espero serlo también de la asociación. Esto es más importante que todos los cargos que uno pueda tener, que son cosas que pasan, la amistad, ¿no? Felicitaciones por la iniciativa y me han traído aquí pues para que diga algunas cosas más en general sobre los códigos, ¿no? La palabra código no tiene muy buena entrada, no debe ser una palabra que resulta fácil en el mundo del marketing, vender el código, ¿no? Porque a veces le ponemos un excesivo peso, que esto del código va de regular, va de legislar, va de prohibir, pero el código no tiene solamente esta función, ¿no? Los códigos también tienen una función de ayudarnos a funcionar, ¿no? Cuando uno entiende el código de un lenguaje, uno sabe a qué atenerse con las personas con las que está, ¿no? Los códigos tienen esa función, y esa función las tienen las leyes, ¿no? Las leyes no las podemos ver simplemente en cualquier, digamos, marco legal o legislativo. No hay que verlo solamente como un factor de castigo, de sanción, punitivo, regulador, sino que las leyes tienen un factor y una impronta educativa, ¿no? A través de las leyes nos dicen y nos sugieren y nos animan a actuar de una determinada forma. El primer paso es decirnos, no actúes así, pero sobre todo es también actúa de esta forma, ¿no? Por eso cuando uno piensa en los códigos de ética en el entorno profesional y en el entorno empresarial, no hay que verlo simplemente como una imposición, como algo que te limita en la actuación, sino sobre todo como algo que te apoya, que te ayuda a saber cómo debes actuar en ese entorno, ¿no? Cuál es el código de interpretación de tu conducta en ese entorno profesional. Y nos ayuda, ¿no? Por tanto, a mejorar nuestras prácticas, nuestras actuaciones, ¿no? Y más también en un entorno, digamos, profesional, ¿no? En ese sentido es muy bueno, ¿no? Tener códigos profesionales, porque si no nos quedamos a veces solamente en los códigos, digamos, a un nivel mucho más individual. Cada uno tiene sus códigos, cada uno tiene sus formas de hacer, sus principios, y si no, pero luego ahí está el ámbito de lo profesional, el ámbito de la actuación de alguien como miembro de una profesión, que también imprime unos ciertos códigos, unas ciertas formas de actuar propias de la profesión. Que una determinada profesión se preocupe, ¿no? de explicitar de alguna forma esos modos de funcionar es muy bueno, ¿no? Y es una gran iniciativa, ¿no? También porque si no te pones tú estos códigos a ti mismo y no te dices tú a ti mismo cómo debes funcionar, al final te lo dicen otros que saben menos que tú, otros que sí van a limitar a tu actuación, otros sí que van a penalizarte, mientras que si tú como miembro de una profesión, que conoces la profesión, conoces el material, sabes y además valoras y estimas tu profesión, también te preocupas, ¿no? de quien está en esa profesión actúe de la mejor forma en servicio de la profesión y en servicio de la sociedad. Evidentemente, tener un código no asegura que las cosas se hagan bien.
Tenemos ejemplos notorios de empresas, de países, donde no porque existan leyes y códigos significa que las cosas se hacen bien, porque si no, no habría prisiones. Hay leyes y hay prisiones. Hay leyes que te dicen cómo debes actuar y hay prisiones para los que no actúan bien, ¿no? Por lo tanto, el código en sí mismo, la ley en sí misma, no asegura nada. No asegura que la gente actúe bien. Siempre la libertad humana nos lleva a veces a actuar en contra de nuestros códigos, de nuestros principios, ¿no? ¿Para qué sirve entonces un código? Si no aseguras que la gente actúa bien. Sí sirve para que aquellos que están dispuestos a actuar bien tengan un apoyo a su decisión de actuar como marca la profesión. Porque a veces la tentación está muy cerca, ¿no? Porque a veces la tentación de saltarte la regla, la ley, el código de la profesión en función de un beneficio personal, en función del corto plazo, es muy cercano, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Y tener, ¿no? Yo como miembro de una profesión, como miembro de una empresa, ¿no? Tener un código que respalda, que yo diga, no voy a actuar así porque esto va en contra de mi código, esa capacidad, ese apoyo que te da el código, sí que es muy bueno, ¿no? Y por tanto, digamos, las empresas, ¿no? Es un error dejar que las empresas dejen las buenas actuaciones de la gente a merced del buen comportamiento individual o de la buena intención de las personas. Deben dar apoyo, las empresas deben dar apoyo a sus empleados sobre cómo actuar bien. Es una obligación grave que tienen las empresas. Y en la misma medida, también asociaciones profesionales como esta, que den apoyo a sus miembros para ayudarles a actuar bien, es una gran obligación. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que decía antes Pedro cuando decía, esto no va de acción social, esto no va de solidaridad, esto no va de mirar hacia afuera, esto va de ir al núcleo de nuestra profesión, que es cómo actuamos como buenos profesionales. Claro, un peligro que tienen los códigos, y que todos lo hemos vivido, es que los códigos se queden en la letra escrita, ¿no? Es fácil hoy en día hacer un código, Hay tanta facilidad de acudir a la información que está en las redes y en otros sitios que es muy fácil escribir un código. Lo difícil es vivirlo y cumplirlo, ¿no? Por tanto, que sepáis que estáis entrando en un terreno complicado. Porque tener un código para no vivirlo, tener un código simplemente para tenerlo colgado en la web, no sirve para nada. Es más, es un mensaje contradictorio. O puede salir al revés, ¿no? Puede salir el tiro por la culata. Cuando uno se compromete a tener un código y a escribirlo y a publicarlo y a promocionarlo, se compromete también a vivirlo y a hacerlo vivir y ayudarlo a vivir y a saber que habrá quien no lo viva y también habrá que hacer frente a eso y saber que hay que después apoyar con iniciativas, con formación, con acciones concretas, apoyar que ese código no se quede en letra bonita, sino que se viva, ¿no? Y lamentablemente, cuando se hacen encuestas, hay muchas empresas que tienen códigos escritos y luego no hacen nada en formación para que los empleados vivan ese código. Y uno dice, si tienes un código y después no te preocupas de que la gente lo viva o de seguir si lo viven o no, ¿para qué te sirve? Es una cuestión de marketing. Es muy interesante, ¿verdad?, que la asociación de marketing haga un código cuando siempre se critica que los códigos son una cuestión de marketing. Pues que la asociación de marketing diga, lo tenemos y lo queremos vivir, es como devolver la pelota al contrario, ¿no? No es una cuestión de marketing, es una cuestión de que nos lo creemos, es una cuestión de convicción y de conducta, ¿no? Decía, antes mencionaba Pedro el código de ética de la Asociación Americana de Marketing, ¿no? Que siempre en todos los libros así manuales de ética de la empresa siempre se cita como un clásico, como un referente, es como de los grandes códigos en la historia de las profesiones y de la empresa. Bueno, pues a mí me ha alegrado mucho también, ¿no?, que uno de los primeros códigos profesionales de este país
sea de la asociación de marketing, y a ver si, ojalá, ¿no? Pues también sea un referente y ojalá también ayude a que otras profesiones digan, pues nosotros también, y que de verdad, porque creo que en el fondo, si algo hemos aprendido de la crisis, o deberíamos aprender de toda esta crisis larga que tenemos y que seguiremos teniendo, ¿no? Es que al final tenemos que fundamentar nuestra actuación, la actuación de las empresas, la actuación de los profesionales, la actuación de las personas en valores sólidos. Y en la medida en que esos valores sólidos existen, se creen y se cumplen, las crisis se hacen más difíciles y se les pone más difícil a las crisis que surjan. Por lo tanto, agradezco mucho la invitación y sobre todo pues os doy la enhorabuena y os felicito y me felicito pues para en la presentación y que hayáis tenido esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan. Buenos días a todos. Y yo creo que ya se ha dicho cosas importantes y relevantes. Me gustaría apoyar un poco algunos de los temas en por qué la asociación ha promovido este código ético y por qué creemos en él, qué vamos a hacer en aras de su mejor difusión y de recomendarlo vivamente a toda la profesión. Para nosotros, lo primero que cabe decir es que es un orgullo estar hoy aquí y poder presentar esto. Era una ambición que teníamos de tiempo y que hoy hemos visto culminada gracias a la colaboración de mucha gente. Entre otros, pues de Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing, gracias Sandra, gracias, y de Joan, que se ha brindado también a participar, y de gentes del comité socios, del comité de dirección de la asociación, que ha prestado sus horas, su dedicación y su apoyo a este proyecto. Es un proyecto, decía antes Pedro, que en la asociación estamos decididos y tenemos la vocación de reivindicar la profesión de marketing y el buen marketing. Y que convencidos además de que es la única vía de conseguir buenos resultados o mejores resultados. Es decir, no creemos en la cultura del pelotazo, no creemos en la cultura oportunista, creemos en la postura, en la estrategia de resultados sostenibles. Y los resultados sostenibles solo se hacen desde el logro de una relación empresa-clientes, marca-clientes. Y esa relación solo se puede dar en una situación de equilibrio en la que ganan ambas partes. No puede haber sostenibilidad cuando hay un aprovechamiento de una parte por parte de la otra. Entonces, eso es la convicción que nos ha llevado a desarrollar esta postura de buen marketing, buenos resultados como única vía y intentar plasmarlo en un código que no pretende ser, como decía Joan y Pedro, no pretende ser un documento cerrado y escrito y que podemos grabar en mármol, sino que pretende ser un arranque, un punto de arranque. Con ese espíritu está construido, con ese espíritu lo hemos trabajado. Pensamos que desde aquí queda mucho por hacer, entre otras cosas, difundirlo, entre otras cosas, sugerir a la sociedad que lo suscriba, que se adhiera, que de verdad seamos capaces cada vez más de hacer las cosas bien. Es la manera de hacerlo. Nos parece importante que este código pueda ser, en la línea de lo que se comentaba anteriormente, un instrumento que ayude a nuestros representados, por así decirlo, a nuestros socios, a los directores de marketing, en su desarrollo profesional. Su desarrollo profesional tanto hacia fuera, hacia los mercados y hacia sus clientes, como incluso hacia dentro de la propia empresa. Sabemos que muchas veces el departamento de marketing o la función de marketing no reciben todo el apoyo que estratégicamente deberían de recibir de dentro de las empresas. Entonces pensamos
que el hecho de hacer valer este código también va a permitir que el director de marketing se posicione de una forma más sólida frente a sus colegas de los comités de dirección de las empresas. Por nuestra parte, estamos recibiendo la adhesión de todos nuestros socios y, desde luego, para ser parte de la asociación, pues será un requisito a partir de ahora el adherirse al Código Ético de Marketing. Eso, tanto probablemente de buenas prácticas, es lo que queremos básicamente hacer, ir declinándolo cada vez más. El marketing es una disciplina muy transversal que abarca muchísimos ámbitos y sería casi imposible el intentar acotarlo todo. La intención es que podamos ir sirviendo de ejemplos positivos de las cosas que hay que hacer y, desde luego, pues recomendando vivamente que se sigan los principios que inspiran este código. Fundamentalmente nace con vocación de ser un elemento inspirador, no sancionador. No es nuestro papel, no pretendemos que lo sea, y sí que difundir no solo a los profesionales, sino sería importante difundir a la sociedad en general que el marketing se acoge a la ética, que el marketing es ético. Muchas veces se hace referencia al marketing de forma un tanto despectiva o ante situaciones no realmente brillantes, éticas, positivas. Nos gustaría erradicar definitivamente eso y que no se hable de marketing solo en esas circunstancias, sino que se hable de marketing cuando se hace buen marketing, y lo otro, que no se califique jamás de marketing. Entonces, bueno, fundamentalmente ese es el mensaje que quería trasladar desde la asociación, y le paso la palabra a Sandra, que como la persona que técnicamente nos ha apoyado y nos ha ayudado, pues probablemente pueda profundizar mucho más en algunos aspectos. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Víctor. Buenos días y gracias por venir a todos. Un poco apoyándome en lo que decían mis compañeros, nosotros creemos desde Quiero que este código da paso a una renovada visión del marketing y pasamos del marketing responsable a la responsabilidad del marketing. Nosotros en Quiero, por ejemplo, en Quiero salvar el mundo haciendo marketing, siempre hemos pensado que conceptos como el marketing social, el marketing con causa, marketing ético, marketing responsable son un tanto limitados, y siempre hemos creído en la responsabilidad del marketing. Como creemos en la responsabilidad de un departamento financiero o en la responsabilidad de un CEO o de una empresa. Por eso estuvimos encantados cuando desde la asociación nos invitaron a llevar la dirección técnica de este código, ¿no? Porque pensábamos que hacía mucha falta. A nivel descriptivo, este código empieza por identificar una serie de principios generales de carácter transversal, de carácter general, que se apoyan básicamente en dos cosas. Uno, la generación de confianza, y dos, la promoción del valor compartido. Cuando hablamos de valor compartido, este término lo que reconoce es que para generar valor en una empresa, la empresa debe generar valor en la sociedad en la que opera. Así, de repente, tenemos a organizaciones y a marcas que se ven en una tesitura de ser organizaciones y marcas ciudadanas, y son marcas y empresas que de alguna manera tienen la oportunidad de legitimar su papel en la sociedad donde vivimos. Estos principios generales que os comentaba se desgranan más adelante en el código, lo vais a ver en vuestras copias, en una serie de valores a respetar. Cuando hablamos de valores, resumimos en 4 valores la esencia del código. Hablamos de responsabilidad, de honestidad y veracidad, transparencia informativa y profesionalidad. Lo interesante de estos valores es que, más allá de su ámbito, que es general, se reflejan en el código en ejemplos de situaciones prácticas
que intentan ejemplificar, como decía Joan, esa vivencia del código en el día a día de los profesionales del marketing. Así se plantean situaciones, ejemplos, que van desde la ideación de un producto o un servicio, su desarrollo, su fabricación, y también incluso llegamos a hablar de distribución, servicio postventa, es decir, cubrimos todo el ciclo. Si me permitís, os doy ejemplos concretos de ejemplos que mencionamos. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, claridad y transparencia total a la hora de hacer ofertas promocionales, a la hora de cosas como el servicio postventa y la atención al cliente. Estamos hablando, por ejemplo, de promover o instar a el trato justo a todos los proveedores y a toda la cadena de suministro. Estamos hablando de evitar, por ejemplo, promocionar un consumo excesivo y desmesurado en ciertos momentos. Estamos hablando de cosas como promover estándares altos de calidad, de durabilidad, de seguridad a la hora de hacer todo el I+D+I en las empresas. Sugerimos promover valores positivos y valores colectivos en la comunicación, más allá de estereotipos. Y estamos hablando de invitar a la mejora del entorno social donde la empresa vive, del entorno local y del entorno medioambiental, y que todo esto se tenga en cuenta para la mejora de decisiones y para la toma de decisiones. Este código, como comentaba Víctor, es aplicable realmente a todos los ámbitos del marketing, subdisciplinas, mercados, con lo cual es un código que es muy amplio, ¿no? Y un poco construyendo lo que mencionaba Víctor, nuestra aspiración es ser un poco alentadores para que otros mercados, otras organizaciones, otras asociaciones desarrollen sus propios códigos más específicos o incluso pues mejoren o complementen sus códigos actuales, con la finalidad de que al final esos códigos propios complementen este que pretende abarcar todo el ámbito del marketing, desde esa ideación hasta ese servicio postventa. Existe, para que lo sepáis, tanto una versión que tenéis en el documento que os entregaremos, una versión completa del código y una versión resumen de una página para que lo tengáis disponible. Y bueno, yo diría que para nosotros en Quiero el marketing es invitar a tomar una decisión, es poner a cierto público en la tesitura de tener que tomar una decisión, y para nosotros esa decisión se tiene que tomar dentro de un marco ético, y eso es muy importante, y este código creemos que proporciona ese marco ético. Muchas gracias. Muy bien, pues preguntas, dudas, debate. Existen códigos, motores de códigos de comunicación, de códigos sectoriales. Este código parece ser que es más general o más transversal, ¿no? Yo creo que la Asociación Americana de Marketing tenía ya su código. ¿Os habéis inspirado en él? ¿Y por qué ahora el código este y no hace 20 años, hace 50 años? 20. Vosotros no estabais, yo sí. Claro. Básicamente la guía que tú comentas la hemos mencionado al principio. Existe el código americano, en la situación americana, en el momento en que se hizo, porque ya tienen sus añitos ese código, y seguramente si lo tuvieran que escribir hoy, quitarían, pondrían y sería otro código. Que lo reformen, hombre. Allá ellos. Entonces, sí, lo hemos leído evidentemente porque nos gusta el marketing y leemos los códigos éticos disponibles, pero no nos hemos inspirado en él en la medida en la que lo único que hemos recogido es la definición de marketing que da la AMA, porque nos sigue pareciendo la mejor de las posibles definiciones de marketing. Lo hemos recogido tal cual. Todo lo demás hemos tratado o han tratado de construirlo aquí, inspiración divina, Espíritu Santo, quien sea. Y bueno, hace 20 años yo, a lo mejor tú, podíamos haber escrito. Estas señoras y señores que hay aquí no, estaban todavía en el cole. De hecho se ha hablado siempre, se viene hablando de código. Pero luego nada, ¿no? Una observación. Pero nunca se había plasmado. Pues, probablemente, perdón, Ángel, nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, podríamos decir, ¿no? Bienvenido sea.
mejor tarde que nunca. Perdón. No, quiero decir, este código es infinitamente mejor y más completo que lo que había antes en la asociación y antes de la asociación en el club de dirigentes de marketing del que procede la asociación. Pero entonces ya existía un decálogo que relacionaba una serie de valores y que digamos que estaba hasta en los mismos anuarios de marketing que editaba la asociación. Es decir, la asociación tenía un decálogo propio en el que constaban exactamente decálogo 10 valores, ¿no? Mucho menos que esto, mucho menos desarrollado, pero 10 principios que eran relativamente completos en su definición. A nivel técnico, solo comentar que este código, por un lado, añade frente, por ejemplo, a un AMA, añade esa ejemplificación de situaciones del día a día de los profesionales de marketing, donde vivir esos códigos, precisamente porque nuestra preocupación es hacer esto realidad en la medida en que podamos, ¿no? Y luego, como bien decía Pedro, existe una labor de actualización donde obviamente pues, al final el código del AMA es un referente y lo fue y lo sigo siendo, pero sí que es verdad pues, que adolece quizás de cierta antigüedad en algunos términos, ¿no? Y este código pues, incorpora valores, ¿no? nuevos. Antes a Víctor lo has dicho tú antes, que lógicamente el marketing, me imagino que por eso también sacáis el código, porque el marketing ahora mismo tiene un problema de percepción, la gente, la sociedad en la calle, vemos como constantemente la prensa española, ¿no? Es decir, la prensa misma que habéis nombrado, pues constantemente cuando hay un político que miente, pues campaña de marketing, mira, marketing tal, es decir, está claro que me imagino que tiene que ver con eso que sacáis el código, porque aquí la pregunta era por qué no se ha hecho antes, ¿no? Porque la imagen ahora mismo no es buena. Y luego también quería saber cómo vais a obligar a las marcas. Tú tienes clientes que son Danone y Kellogg's. Esas marcas en Europa, en España es verdad que estamos más dedicados a buscar y cazar corruptos, pero en Europa, donde se habla también del día a día del consumidor, pues son marcas que tienen problemas de imagen, en el sentido de que, por ejemplo, creo que el caso Kellogg's era que las fresas que decía en el envoltorio era tanto por ciento y luego la realidad de los que la analizan esos envoltorios pues no cumple. Danone le han dado el premio a la campaña más mentirosa, creo que fue en Alemania, lo dimos también en mi medio, donde damos todo, lo bueno y lo malo. Entonces, claro, son percepciones. Esto es un ejemplo que estoy diciendo porque ya que has nombrado esas dos marcas, pero podemos aquí estar hablando mucho. Es decir, el marketing, la percepción en España y en Europa también hay que decirlo, tiene un problema, y el consumidor. Entonces, ¿creéis que ese código de verdad va a hacer el gran milagro y va a hacer que esto cambie? O estamos aquí una vez más ante, como decía por aquí alguien, un código más, unas palabras bonitas, unos discursos bonitos que luego en la realidad no se plasman. Eso es un poco para ir rápidamente al grano, ¿no? Para no perder el tiempo. ¿Queréis de verdad que esto va a servir de algo o no? Yo te contesto un poco desde la perspectiva. Llevo, me parece ya son como 15 o 20 años dedicado parcialmente a la docencia de marketing. Y me siento especialmente orgulloso de este momento por lo que voy a decir. Cuando empiezas el curso, los alumnos les preguntas qué es el marketing y es una máquina de generar necesidades. Es decir, lo demonizan absolutamente. Conforme lo van conociendo, a final del curso lo ven absolutamente con otra óptica. Entonces, ¿cuál es la lectura de eso? La lectura es que la información y la formación es capaz de poner las cosas en su sitio. Eso sería lo que fundamentalmente nos gustaría hacer. Insisto, es como tú bien dices, Javier, es muy complicado, muy difícil que nosotros nos otorgáramos el poder sancionador, es imposible. No es indispensable, no sería realista. Lo que sí que debemos hacer es educar, informar, crear eso que comentaba antes Joan, es decir, ayudar a funcionar. Es decir, esto es el camino que se debe seguir, y haya cada cual, es decir, y los códigos están y las cárceles están. Entonces, quien quiera, pues bienvenido sea y será siempre acogido. Por nuestra parte, desde la asociación, estaremos abiertos siempre a promover y a pronunciarnos y a responder a cualquier consulta que se nos pueda hacer. Es un referente. Claro. Si puedo añadir un par de cosas, ¿no? Sí, claro. Tendemos siempre a generalizar, los humanos,
y nos resulta más fácil generalizar sobre lo malo que sobre lo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa básica, ¿eh? No hay ninguna empresa que lo haga todo bien, ni la tuya ni la mía, ¿eh? Entonces, y por tanto, decir, bueno, pues que tal empresa ha hecho esto mal y por tanto ya todo... No, mira, lo ha hecho mal, pero oye, también quiere hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, eso es una idea un poco para situar, ¿no? Y después a mí me parece que de alguna forma el mensaje, ¿no? De decir, cuando pensamos en una actuación profesional, no es suficiente con pensar que la gente esté técnicamente bien preparada, ¿eh? Y muchas veces cuando hablamos de alguien bueno en su profesión pensamos simplemente en estar técnicamente bien preparado, ¿no? La crisis que estamos viviendo la han ocasionado gente que estaba técnicamente muy bien preparada, ¿eh? Pero cuando tienes una preparación técnica muy buena y unos valores nada buenos, lo que hace son grandes estropicios técnicamente muy bien hechos, ¿no? Entonces, mandar a la gente el mensaje, ¿eh? De que ser alguien bueno en su profesión no es simplemente una cuestión de técnicas, sino también una cuestión de valores y de principios, bueno, ya es un paso. Pero luego hay que hacerlo con hechos, ¿no? Estamos dando, por eso he dado ejemplos, no podemos estar aquí ahora con... Y si yo compro un producto y luego me promete una cosa en el envoltorio, que es un poco lo que estamos viendo, una de las cosas, y es socio vuestro encima, es esa marca, seguramente es socia de este club, de esta asociación, y luego no cumple, entonces ¿de qué sirve todo este...? Es un poco lo que yo reclamo, ¿no? Y ahí antes lo hablábamos. Entonces, ¿qué respuesta me dais a eso? ¿Le dais al sector? A mí me parece que tú dices que hay un código, tiene que haber instrumentos al lado, instrumentos de formación, instrumentos de... ¿Vais a echar a esa marca si no cumple con el código? Pues eso es eso es lo que queremos saber la gente ahí fuera. Aparte de vosotros. Sí. Y ahí es donde discrepábamos y estoy más contigo, ¿vale? Tarde o temprano, si te crees el código, tienes que tener un proceso, llámale sancionador, llámale regulador, llámale autocontrol, etcétera. Porque tarde o temprano aparece alguien que no ha hecho las cosas bien y te dirá, y este señor sigue y tienes que entrar ahí. Creo, en eso estoy contigo. Pero dejemos que la gente entre poco a poco. Bueno, ese poco a poco es muy español, ¿eh? Poco a poco, y entonces es que esa frase la conozco ya, poco a poco, y estamos aquí 20 años, no, hay que hacerlo ya, aquí, en la era online, en la era digital, las cosas no se hacen ya poco a poco. Eso es pensamiento no de estos tiempos, ahí no está de acuerdo. Vísteme el espacio que voy deprisa. Ahí no estoy de acuerdo. Que antes afirmaba que no se podía quedar por escrito, pero yo sí que entiendo que si no hay un espíritu sancionador, para que no se quede por escrito hay algunos incentivos. ¿Cuáles serían? A lo mejor en el código incluís ejemplos que vinculen eso con la eficacia y que entonces un anunciante diga, pues sí, puedo apostar porque así puedo obtener un resultado, que al fin y al cabo es lo que se busca. No sé si hay case studies o qué es lo que... Te contesto. Cuando intervenía al principio, pese a la voz, intentaba decir que nosotros no hemos hecho esto por amor a la ciencia, al espíritu y a las buenas costumbres, sino porque estamos convencidos que incluir en el marketing mix de un producto, de un servicio, de una marca, de lo que sea, un código ético da mejores resultados. Esta es una asociación que lo único que lleva haciendo los últimos 5 o 6 años por lo menos es decirle al mundo cuáles son los casos de buenos resultados por buen marketing. No porque el primo del consejero esté también en la comunidad autónoma de no sé qué, o porque se haya casado con no sé quién. Para nada. Un buen marketing genera buenos resultados. ¿Qué estamos haciendo ahora? Incorporar el código ético a ese buen marketing. Es decir, el buen marketing, como tú decías, técnicamente hablando, hasta hace poco se acababa en la P de precio o en la P de no sé qué. Ahora tiene el código ético y es un ingrediente más. Paso operativo, práctico. Lo que vamos a hacer con el código ético, más allá de lo que dice Javier, es dar a la sociedad, a los profesionales de marketing, ejemplos de una buena aplicación de la ética del marketing que ha generado buenos resultados. Es decir, no vamos a entregar medallas de la Virgen del Carmen, no vamos a llevar a la gente de peregrinación a ningún sitio, sino que lo que vamos a decirles es esta buena aplicación de principios éticos de nuestro código, el de la AMA o del que sea, ha llevado a estos buenos resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? En medios de comunicación. Porque como también decía al principio, esto no solo es para los de marketing, es para la sociedad. Y lo vamos a poner mes a mes, vamos a ir publicando y comentando casos de buen marketing. Y vamos a dar un último paso, espero vernos todos el día 20 y tantos de mayo en el Hipódromo de la Zarzuela. Todos los premios que demos este año, primero, tienen que tener un requisito de ética. Es decir,
antes de medir las ventas en Market Share, en Nielsen o lo que sea, vamos a mirar si han sido compañías, marcas, actividades de marketing hechas bajo principios éticos. Si lo son, entra en la lista corta, y si no, no. Es decir, todo premiado habrá pasado por el filtro del código ético. Eso es lo que yo creo, y vuelvo a ti, Javier, lo que tenemos que hacer ahora. Es decir, tenemos que poner a los buenos y sacarles fotos para decir que el marketing es el de los malos. Eso ya lo hacen una serie de medios de comunicación. Nuestro trabajo es el otro. El nuestro es poner los altos rubios y de ojos azules del código ético en portada. Y eso es lo que queremos hacer. Una cosa, Javier, en lo que decías antes, que me ha parecido muy buen comentario y muy bien lo que hay, ¿no?, en el día a día. Tres cosas. Uno, yo creo que este código, nosotros siempre hemos visto este código también como una herramienta que tienen esos directores de marketing o esa gente de marketing para promover esto dentro de la organización. Muchas veces hay un problema, o parece que hay un problema, entre la coherencia, ¿no?, entre las diversas decisiones que se toman en una organización. Entonces, desde marketing quizás se puede estar mirando esto o no en un determinado momento, pero si hay otra persona en la empresa que toma una decisión en contra de esto, pues eso obviamente no es compatible. Entonces, este código nosotros creemos que va mucho más allá incluso a veces del departamento de marketing, porque al final el marketing lo acabamos haciendo todos en una empresa. Eso por un lado. A nivel concreto me ha gustado, y así de chascarrillo te digo que justamente ese ejemplo que has puesto, que es real como la vida misma y suele pasar y pasa, está recogido en el punto de honestidad y veracidad en el segundo ejemplo, así que te va a gustar leerlo. Ya lo tienes que leer aunque sea en el banco. Sí, lo digo con los consumidores. ¿Vale? Y luego te quería comentar, y luego un poco pues eso, ¿no? Efectivamente, o sea, muchas marcas nos han decepcionado a todos en algunos momentos, y creo que todos tenemos en la cabeza marcas y empresas que te han decepcionado. No quiere decir que lo hagan todo mal, no quiere decir que lo hagan todo bien. Te podría decir, no me voy a meter cosas que estos señores que han mencionado hacen muy mal y hacen muy bien. Sí. Entonces, bueno, pues efectivamente, como decía Juan, ¿no?, quien esté libre de culpa, le tire la primera piedra y a ver quién la tira, ¿vale? Simplemente eso. Gracias. Por completar, pero no, los derechos humanos están ahí, no todo el mundo los cumple. Están ahí, son un referente y además, bueno, que los penaliza también. Sí. Quería hacer alusión, la semana pasada hemos tenido una jornada del Observatorio de Branding, donde se ha centrado fundamentalmente en la confianza en las marcas. Allí hemos estado toda una mañana hablando y viendo ejemplos de que efectivamente las marcas que inspiran confianza son las que se están llevando el gato al agua a la larga. Aunque pueda haber batallitas que ganen otros, probablemente sí, pero la guerra la gana quien está haciendo las cosas bien. Y se comentaba una cosa que me parece importante, es decir, yo creo que la sociedad y los consumidores no estamos exigiendo la perfección, como decía Joan, nadie es perfecto, pero sí que por lo menos se reconozca y se intenta, y cuando alguien se equivoca, que sea capaz de reconocer y rectificar. Eso sería un avance importantísimo. Y una duda sobre la adhesión al código. ¿Hay alguna empresa que ya se haya demostrado el interés en adherirse? ¿Cómo va a ser la incorporación al código? ¿Se va a hacer una comunicación? Sí, decía yo antes en mi intervención que los socios de la asociación están enviando, ya desde hace 7 días, están enviando su adhesión. La intención de la asociación es que todos los socios se adhieran, y a partir de ahora que sea un requisito para llegar a ser socio, el hecho de suscribirlos. Queremos empezar con los corporativos, que ahí los tenéis, la lista puesta al día, con alguna, yo diría 3 recientes incorporaciones, el último quincena. Ahí es donde queremos arrancar. El resto de socios también, pero nos parece que los corporativos son un poco el cimiento gordo que tiene la asociación, y seguro que si ellos suben, y creemos que se van a subir, porque de hecho este código se ha hecho también en colaboración con ellos, es decir, hay directores de marketing de esas empresas que han trabajado en el desarrollo del código. Y si, repito, se suben ellos y el resto de los 700 no sé cuántos socios que tenemos, no estará mal.